El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. En la reflexión anterior estábamos hablando acerca de las funciones del sacerdote o del pastor y cómo él tenía, el sacerdote del Antiguo Testamento, en este caso Aarón, tenía que ofrecer ofrenda y sacrificio por sí mismo. La lección del día de hoy nos va a hablar acerca del sacrificio que él tiene que ofrecer también por el pueblo. ¿Cuál fue el primer sacrificio ofrecido por Aarón para el pueblo? Levítico capítulo 9, versículo 15 dice: ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío que es para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofició por el pecado como el primero. Así como ofreció primero el sacrificio por sí mismo. Y el capítulo 4 de Levítico dijo que la ofrenda por el pecado para todo el pueblo debía ser un becerro por expiación. Levítico 4:14. Pero este pasaje dice un macho cabrío para expiación, como el gran día de la expiación, Levítico 9:22. Su primer trabajo para el pueblo era la redención del pueblo. Así los ministros de Dios deberían orientarse hacia el Evangelio. Internamente la iglesia debe llegar a la santidad y al culto, pero para el mundo debe correr hacia el evangelismo y las misiones. No se olvide que el último sacrificio de Jesús era la ofrenda de paz para el pueblo. Es verdadero sacerdote y la iglesia verdadera. Ahora, ¿qué tipo de comisión tiene usted y su iglesia como sacerdote? Esta es una pregunta para los mensajeros de esperanza. ¿Qué tipo de iglesia tenemos nosotros y qué comisión tenemos nosotros hoy como sacerdotes del reino de Dios? Ahora, ¿qué comisión tenemos? ¿Solo para el beneficio de las personas y de las iglesias? Aunque se hace hincapié en la lealtad y la dedicación a la iglesia, ¿no hay que compartir el evangelio? Dios nos eligió como Israel verdadero y sacerdocio real. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Y segunda de Pedro capítulo 2, versículo 4 al 5 declara lo que somos: nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido y real sacerdocio. Entonces, a través de Israel, Él se quiere compartir a sí mismo a las naciones. Pero miramos la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos renunciaron a la misión como un reino de sacerdotes. El juicio entonces les dio solo la muerte para ellos. El tiempo de servir al pueblo, así como de su santidad, debe ser separado. Es pecado volver a casa después de servir la gracia. Puede ser más saludable compartir lo que se recibe con otras personas por el servicio. Y ese es el trabajo importante que tenemos nosotros hoy. Todos aquellos que han sido llamados por el Señor. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Pero no se trata solamente de esa adoración y de esa alabanza, de venir al culto y ofrecer nuestra adoración, nuestro cántico, nuestras oraciones, nuestras ofrendas y nuestro tiempo, sino que parte de la adoración y la alabanza tiene que ver con el evangelismo, con la evangelización, con las misiones, con llevar a otros ese mensaje de la palabra que ha transformado nuestras vidas. No podemos quedarnos nosotros con el mensaje, tenemos que llevar este mensaje a otras personas. Esto es lo que me motiva a mí diariamente a hacer estas reflexiones, porque es necesario que vaya, que traspase la barrera de las 4 paredes del templo y salga. Y ahora, a través de estas plataformas digitales, pueda llevar este mensaje y esta voz puede ir a muchos lugares del mundo para que personas que no han oído el Evangelio puedan oírlo, para que estas enseñanzas puedan ir transformando la mente de las personas día a día. Y ese es el trabajo de nosotros, mensajeros de esperanza. Ese es el trabajo de cada hombre, de cada joven, de cada señorita, incluso de cada niño que está recibiendo este mensaje, que se está capacitando, que está siendo transformada su mente, su manera de pensar y de vivir, y debe transformar estos principios, estos valores, llevarlos a la mente, al corazón de otras personas. El Señor nos llevará a encontrar hijos de paz, que son todos aquellos que están listos y dispuestos a recibir este mensaje. ¿Cuántas veces bendijo Aarón al pueblo? Las bendiciones del sacerdote hacia la congregación son dobles. Antes de que Moisés y Aarón bendijeran juntos, Aarón bendice al pueblo de Dios. Luego entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo otra vez. Con la palabra en Números 6, 22 al 26, Aarón le había bendecido así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Eso sirvió de un precedente cuando el templo de Salomón se consagró a Dios. Salomón bendijo 2 veces al pueblo. Lo puedes registrar en Primero de Reyes, capítulo 8, versículo 14 al 21. Así la bendición se hace en la última etapa del culto oficial de los antiguos israelitas. Debido a que todos somos sacerdotes en el Nuevo Testamento, hoy en día nos bendecimos unos a otros. Por supuesto que el pastor está dando una bendición considerable como la autoridad y el orden, pero podemos bendecir a nuestros hijos en el hogar y el uno al otro en Cristo, estableciendo una fuente de bendición, la bendición de Abraham. Lo mismo pasa a nosotros. Recordemos Génesis en el capítulo 12, versículo 2 al 3, cuando el Señor está llamando a Abraham y le está entregando esta comisión de salir de su tierra y de su parentela, ir a la tierra que Él le iba a mostrar. Y le está prometiendo que va a ser padre de multitudes. También le está dando la bendición. Y los que te bendijeren serán benditos, y los que te maldijeren serán malditos. Entonces nosotros, al ser de la línea y de la fe de Abraham, estamos cubiertos por la bendición de nuestro padre Abraham. Y hay una confirmación de Dios. Levíticos en el capítulo 9, versos 23 y 24. Después de bendecir al pueblo, ¿qué sucedió? El fuego del cielo muestra la confirmación del Señor. Dios aceptó la ofrenda ofrecida por el pueblo conforme a la palabra de Dios. Cuando Moisés y Aarón bendijeron al pueblo, en ese momento la gloria del Señor se apareció sobre el tabernáculo de reunión y todo el pueblo pudo verla. Luego salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Lo que el fuego divino quemó no era el sacrificio del sacerdote, sino del pueblo. Por lo tanto, la revelación del fuego divino era una confirmación de que Dios recibió el tabernáculo como un nuevo santuario para que el pueblo se acercara a Dios. También esto deshizo la desconfianza de la gente para con Aarón y le dio la autoridad. Los laicos volvieron al pueblo de Dios, pero a Aarón le servía. Aunque la gente puede ser deficiente, Dios trabaja por su siervo. Cuando su siervo sirve conforme a la palabra de Dios, Dios le da una respuesta, el fuego del cielo. Nos convertiremos en un hombre perfecto a través de la obra del servicio que establece el cuerpo de Cristo. Puedes registrar eso en Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13. No se puede crecer sin el servicio. El crecimiento no se da solo por la capacidad que se posee, sino por la santidad que se posee como una sagrada morada de Dios. Solo el siervo sabe cómo encontrar a Dios para realizar su misión. Es experimentando la gloria del Señor. Tenemos que practicar la santidad todos los días para experimentar la gloria de Dios. Así nuestro propósito es el que nos encontremos con Dios. El mandamiento de Dios de que haga o no haga no es para Dios, sino para nosotros. Ahora, ¿cómo se trata este fuego? Levíticos capítulo 6, verso 13. Cuando Moisés construyó el tabernáculo, se llenó de la gloria de Jehová. Éxodo capítulo 4, verso 34. El fuego salió de la gloria de Jehová y quemó todos los sacrificios. Ellos ya habían recibido un mandamiento sobre el fuego. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Ahora, eso es hablando literalmente del altar del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo haremos nosotros hoy, amigos? ¿Cómo haremos nosotros hoy para que arda el fuego permanentemente en el altar? El altar de hoy, del pueblo de Dios hoy, no es un lugar físico. El altar no es un lugar que tú tienes en tu casa donde vas a adornar y vas a colocar unos ídolos o vas a colocar unos cuadros y vas a encender una veladora. No, ya lo he dicho en otras reflexiones. El altar de hoy es tu corazón. Y el fuego que debe arder en ese altar de tu corazón es el fuego de la adoración, el fuego de la santidad, el fuego de la comunión con la palabra de Dios, el fuego que arde en el corazón de la persona para quemar toda inmundicia, para quemar todo pensamiento, toda actitud, toda lascivia, todo aquello que venga de afuera. Al entrar ahí, en ese tiempo de oración, todo eso se deshace y se quema y todo eso desaparece. Entonces hay que mantener ese fuego, hay que mantener ese altar encendido a través de la oración, a través de la meditación, a través de la lectura de la palabra y también a través del compartir esa palabra y esas bendiciones que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Mantenían un fuego perpetuo en el altar de los holocaustos y en las lámparas de oro del santuario. Amasaban los panes de la proposición, los cocían, los ofrecían en la mesa de oro del lugar santo y los cambiaban todos los sábados. Podemos comparar Éxodo capítulo 28, verso 29, con Levítico capítulo 8.
Ahora vamos a hablar acerca de cómo conformarnos al propio pensamiento de Dios, ese pensamiento que Dios quiere traer a nuestra mente, a nuestro corazón perpetuamente. Al fin del capítulo 9, todos se hicieron conforme a la palabra de Dios. Por fin apareció la gloria de Dios y el pueblo se alegró. Pero el capítulo 10 contrasta tanto con el final del capítulo 9. Los 2 hijos de Aarón fueron muertos por el castigo de Dios. Qué cosa tan triste. No hay nadie que tenga miedo de ver la foto hecha por sí mismo. Pero hoy en día mucha gente tiene miedo por su Dios hecho por sí mismo. Nadab y Abiú encontraron al verdadero Dios, pero no lo entendieron. En lugar de seguir la palabra de Dios, ellos vivían en el camino de sus propios pensamientos. Y esto es lo que pasa con muchas personas. Sí, ellos sí están interesados en Dios, pero ellos tienen su propia versión de Dios. Ellos tienen su propio razonamiento, su propia manera de pensar en Dios. Amigos, cuando tenemos un corazón dispuesto para Dios, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios a través de su palabra. Lo primero que nosotros tenemos que aceptar es que la Biblia es la palabra de Dios. Porque hay cosas que son extraordinariamente maravillosas y profundas que no podríamos nosotros pensar que un libro como la Biblia pudiese llevar un hilo conductor y que durante tantos años, más de 1200 años, préstele atención a eso, más de 1200 años, entre los primeros escritos y los últimos escritos, y más de 40 autores en diferentes épocas y lugares que no se conocieron físicamente, y no tuvieron muchos de ellos la oportunidad ni siquiera de leerse unos a otros en sus escritos, sino que fue un trabajo y una alianza del Espíritu de Dios. Entonces, cuando tú despejas tu mente y sacas toda duda, y dejas de pensar que la Biblia es un libro como cualquier otro, y que son unas historietas, y que no vale la pena leerlo. Cuando cambias ese paradigma y le das lugar a la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón, empiezas a ser transformado, porque lo sobrenatural de Dios empieza a revelarse en tu mente y en tu corazón. ¿Qué tal si dejamos aquí y oramos, pedimos esa revelación de Dios a nuestras mentes y corazones? Acompáñame a esta oración. Oh Dios, gracias por estas cosas nuevas. Gracias por estas enseñanzas nuevas que traes a la mente de tantas personas que apenas empiezan a tener contacto con estas reflexiones bíblicas. Gracias por todos aquellos que ya nos hemos acercado a ti de tiempo atrás y a tu palabra, y ella hoy fortalece nuestras vidas y nos guía. Oramos para que la palabra alumbre la mente y el entendimiento de cada persona que escuche estas reflexiones. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.